Ahora me voy a ir a jugar Zelda Tears of the Kingdom. Hola, hola Spanish Survivors, bienvenidos a un nuevo video conmigo, Ale. En el video de hoy vamos a hablar acerca de algo muy interesante, los videojuegos. Durante este video vas a practicar tu comprensión auditiva, aprender nuevas palabras, nuevos verbos y bueno, conocer un poco más acerca de dos juegos que voy a mencionar. ¿Ok? Empecemos. Antes yo no jugaba videojuegos, pero todo cambió en el 2023, cuando jugué mi primer videojuego, La Leyenda de Zelda Breath of the Wild. Desde entonces no he parado. Pero Zelda no es el único juego famoso. Hay otro clásico que muchas personas han jugado: Super Mario Bros. Hoy vamos a hablar acerca de estos dos juegos y por qué son tan especiales. La Leyenda de Zelda Breath of the Wild es una aventura increíble. En el juego eres Link, un héroe que despierta después de 100 años sin recordar su pasado. Tu misión como Link es derrotar a Ganon, salvar al reino de Hyrule y a la princesa Zelda. Pero no es solo una historia de lucha y victoria. Es un mundo abierto inmenso, enorme, donde puedes explorar, cocinar, montar a caballo, resolver acertijos o historias secundarias y conocer un poco más acerca de los personajes. Este juego te permite tomar tus propias decisiones. Puedes seguir la historia principal y derrotar a Ganon de inmediato, o puedes perderte en el mundo, descubriendo lugares secretos, explorando y completando misiones secundarias. Cada parte del juego está llena de detalles, desde la forma en que los animales reaccionan a tu presencia hasta los cambios en el clima que afectan tu exploración. Uno de los aspectos más importantes del juego es la conexión con la naturaleza, con los personajes y con la historia. Al explorar Hyrule, realmente sientes como si formaras parte de ese mundo.
La música, los paisajes y la historia crean una experiencia única que hace que quieras seguir explorando sin parar. ¿Alguna vez has jugado un juego de mundo abierto? ¿Te gusta explorar? Voltea tu teléfono y suscríbete. Ahora hablemos de otro juego legendario. Super Mario Bros. Mario. It's me. Este es un clásico de los videojuegos, conocido por ser un juego sencillo, pero también desafiante. En el juego eres Mario y viajas por diferentes mundos para rescatar a la princesa Peach del malvado Bowser. En el camino saltas sobre enemigos, recoges monedas y usas poderes especiales como la superestrella o la flor para derrotar a tus oponentes. Lo mejor de Mario Bros. Es su energía. Cada nivel presenta nuevos desafíos y trampas inesperadas. A veces pierdes muchas veces antes de pasar de nivel, pero esa sensación de victoria cuando finalmente lo logras es increíble. Es un juego perfecto para mejorar la precisión y los reflejos, porque cada salto y movimiento cuentan. Otro aspecto importante de Mario Bros. Es su historia dentro de los videojuegos, ya que fue uno de los juegos que revolucionó la industria y hoy en día sigue siendo muy popular. Hay muchas versiones de Mario Bros, pero el juego original sigue siendo uno de los favoritos de muchas personas. ¿Has jugado Mario Bros. O alguno de sus otros juegos? La leyenda de Zelda Breath of the Wild y Mario Bros. Son juegos muy diferentes, pero ambos son icónicos. Por un lado, la leyenda de Zelda Breath of the Wild ofrece libertad, exploración y una historia profunda. Es un juego para quienes disfrutan descubrir secretos, explorar, resolver acertijos y sentir que están dentro de una gran aventura. Por otro lado, Mario Bros. Es rápido, divertido y desafiante. No necesitas explorar
un mundo abierto, pero cada nivel presenta nuevos retos y requiere precisión y habilidad. ¿Cuál prefieres tú? Ok, bueno, esto fue todo por el video de hoy. Déjame saber en los comentarios cuál es tu videojuego favorito o recomiéndame uno que sí o sí debería empezar. Si este video fue útil para ti, dale click al botón de me gusta y suscríbete para más contenido como este. Si quieres seguir practicando tu español y mejorar tu comprensión auditiva, escritura o habla, aquí voy a colocar una lista de reproducción donde hay un montón de videos que te van a ayudar. Así que dale click. Bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!